Gracias, pero el currículum es lo que menos importa, ¿no? Mi abuelo decía, en los años 70, cualquier pendejo es licenciado. En 2025, cualquier pendejo es doctor. Pero bueno, estamos aquí para hablar de un libro que les están obsequiando, cuyo título es Sembrar las armas. Y es nada más y nada menos que la biografía de Rubén Jaramillo. Y para mí, evidentemente, es un gran placer que de manera gratuita se distribuya y se reparta este libro que se repartió en la Ciudad de México en 3 ocasiones antes de llegar a Morelos y que no había llegado de manera gratuita, impresa gratuita y de distribución masiva a este estado, tomando en cuenta que evidentemente, me imagino que saben quién fue Rubén Jaramillo, ¿verdad? Y que en esta tierra era clásico, evidente, obvio que se distribuyera y que se regalara. Por lo tanto, cuando me informaron la Brigada para la Libertad, que conjuntamente con el gobierno del estado estaban organizando esta feria de libro y que pretendían reeditar mi libro biográfico sobre Jaramillo, titulado Sembrar las armas, dije, por supuesto que voy, y me encanta que se reimprima por 4ª o 5ª ocasión y que sea distribuido gratuitamente, ¿no? Como saben, Rubén Jaramillo, personaje maravilloso, emblemático. Soy estudioso de la mal llamada Guerra Sucia. Yo denomino que en México sucedió una guerra de baja intensidad. ¿Y por qué modifico la terminología entre guerra sucia y guerra de baja intensidad? Porque para mí el Estado mexicano, durante el siglo XX mexicano, durante la presidencia de los gobiernos priistas de 1946 a 1994, ejercieron un poder absoluto de represión ante cualquier voz discordante del sistema político mexicano. Y para mí, sin lugar a dudas, la primera voz que sale a protestar ante la injusticia, el agandalle, la impunidad y las chingaderas se llama Rubén Jaramillo. 1943, cuando es la primera ocasión que intentan asesinarle, luego de la fundación de Zacatepec, iba yo a decir incendio, no, ingenio, no incendio, el ingenio de Zacatepec, que se convierte en un proyecto maravillosamente utópico, donde los productores agricultores y los obreros participaban en concordancia para una productividad en beneficio de todos, obreros y campesinos unidos. En México nunca se había imaginado proyecto productivo impulsado por Lázaro Cárdenas. Y el ingenio de Zacatepec se convierte en un ícono de la producción y la suma de voluntades, tanto de los obreros como de los trabajadores agrícolas o campesinos. En ese sentido, evidentemente, el siguiente gobernador, luego de que deja la presidencia de la República, Lázaro Cárdenas, y el gobernador de Morelos, Perdomo, ve evidentemente una posibilidad de agandalle y de chingarse al pueblo una vez más. Y destituyen a Rubén Jaramillo como gerente general del ingenio, y entonces provoca incluso que intenten, como acostumbraba los estados priistas, primero intentar cooptarlo, ¿verdad?, comprarlo, decirle te doy tanta varo pero olvídate del pueblo. Y ante esa negativa de Jaramillo decir no, yo me debo a el pueblo, a los obreros y los campesinos del ingenio de Zacatepec, evidentemente intentan asesinarlo. Y el primer atentado que sufre Rubén Jaramillo se da precisamente en el año de
1943. Aunque evidentemente, voy a hacer pausa dramática que se me ha secado el hocico. Aunque evidentemente para el 43, Rubén Jaramillo, más allá de su pasado zapatista, ubiquemos que Jaramillo fue capitán del Ejército del Sur, comandado por Emiliano Zapata. De ahí el título de la obra, de la biografía de Jaramillo, que escribo, se llama Sembrar las armas, porque en 1917 Jaramillo le dice a sus seguidores: sembremos las armas, no las entreguemos al gobierno de Carranza por si de pronto necesitamos recuperarlas y volver a solicitar que la tierra es de quien la trabaja. Entonces, el ejército zapatista de Jaramillo, la cuadrilla de Jaramillo, siembran las armas y no se las entregan al traidor de Carranza, que como bien sabemos, asesina en abril de 1919 en Chinameca al general Emiliano Zapata. Bien, en esa lógica, Jaramillo, repito, logra crear la utopía productiva nunca antes vista en México, que es la creación del ingenio azucarero de Zacatepec, Morelos. Pero con el transcurso de los días, el vencimiento de los calendarios, llega la corrupción y sustituyen a Jaramillo como el administrador de este ingenio, y al no poderlo comprar, atentan contra su vida en el año de 1943, y que es cuando tiene que optar por la clandestinidad, por defender su vida, y huye de su pueblo natal en Morelos para defender su existencia, y empieza a organizar una cuadrilla, llamémosle, de campesinos que intentan liberar al estado de Morelos de la opresión chantajista y corrupta del entonces gobernador Perdomo, pero evidentemente se genera, para mi gusto, el primer movimiento guerrillero de México después del triunfo de la Revolución Mexicana. Sabemos evidentemente todos, tuvimos primaria y supimos que de 1910 a 1920 México se convulsiona con la primera revolución social en el mundo, ¿no? 1920 logra el poder Álvaro Obregón, 1920-24, se estabiliza, digamos, la diferencia de obtener el poder de todas las cuadrillas que se habían generado para obtener el poder, y esta estabilidad se da al país de alguna manera para que se empiece lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento del Estado mexicano, fundado a partir del 5 de febrero de 1917. Pero evidentemente hay un intervalo que tiene que ver con la llamada Guerra Cristera, 1923-24 a 1928, pero para mi gusto, el primer gran movimiento revolucionario que viene a exigir al pueblo lo que es del pueblo es el movimiento de Rubén Jaramillo a partir de 1943. La trayectoria de Jaramillo es tan innovadora porque curiosamente pasa de la lucha armada a la clandestinidad y de ahí a la participación política. Recuerden que para 1952, cuando el general Enríquez se lanza como candidato a la presidencia de la República en contra del entonces candidato oficial Adolfo Ruiz Cortines, el candidato a la gubernatura del estado de Morelos es Rubén Jaramillo. Y recordarán que en 1952 se genera el gran fraude electoral para colocar en la presidencia de la República al general Adolfo Ruiz Cortines en contra de Enríquez. Y por lo tanto, en el estado de Morelos también se genera un gran fraude editorial que provoca que Rubén Jaramillo no llegue a ser gobernador de este estado.
Recordemos, y aquí, sin lugar a dudas, estoy afectando un mito de la historia nacional, porque el primer gran fraude electoral, para mi gusto, se lleva a cabo en 1940, cuando concluye el sexenio de el general Cárdenas y asume la presidencia Manuel Ávila Camacho Poblano en contra de Andreu Almazán. Pero ahí se genera un gran fraude electoral en 1940. Para mi gusto, el segundo gran fraude electoral es 1952 en contra del general Enríquez, y para el caso de Morelos en contra de Rubén Jaramillo, y evidentemente el siguiente fraude electoral se da en el 88 en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y evidentemente el 2006 en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, la gracia es que el movimiento jaramillista en Morelos tiene un impacto que va de la lucha armada en el 43, pasar a la lucha electoral en el 52. Evidentemente, Jaramillo no regresa al estado de Morelos, se va a la Ciudad de México, se otorga una amnistía para que pueda regresar a Morelos, y a partir del 58, 59, 60, 61, organiza una nueva exigencia de los campesinos morelenses por los terrenos de los cerros del Michapa y el Guayán, donde los capitalistas pretendían desarrollar, evidentemente, grandes residencias burguesas, pero que pertenecían a los obreros. Y Rubén Jaramillo toma esas tierras, invaden los campesinos y defienden lo que es de ellos. La tierra es de quien la trabaja. Evidentemente hay un acoso enorme en contra de Rubén Jaramillo y sus seguidores, que lleva a su artero asesinato el 23 de mayo de 1962 en las ruinas de Xochicalco. Recordemos que esa fecha es insigne para la traición del entonces gobierno del presidente Adolfo López Mateos, ya que un año antes se había abrazado con el líder campesino Rubén Jaramillo, dándole el indulto y que no iba a haber atentado en contra de su vida, y para el 23 de mayo de 1962 resulta que la policía estatal, el ejército federal, van a su casa, lo secuestran junto con dos de sus hijos políticos, su esposa que estaba embarazada, Rubén Jaramillo, y los trasladan a las ruinas de Xochicalco, aquí en Morelos, y ahí los ajustician. Evidentemente fue un escándalo, se supone que se iba a hacer justicia, incluso existen una narrativa maravillosa de Carlos Fuentes, que viene a Morelos y encuentran los casquillos de bala con las insignias del Ejército Nacional, y por desgracia nunca sucedió justicia alguna ante ese artero asesinato de Rubén Jaramillo, dos de sus hijos políticos, su esposa Epifania, que estaba embarazada. O sea, es la muerte de 5 personas a final de cuentas. Y nunca existió justicia. De ahí que, para mi gusto, como investigador de los movimientos armados y de la mal llamada guerra sucia, que insisto, para mi gusto es guerra de baja intensidad, Rubén Jaramillo es la piedra de inicio de nuevas insurrecciones ante el discurso priista, que mantenía que todo estaba en calma, que los beneficios de la revolución de 1910 había sembrado utopías y que los campesinos tenían, evidentemente se suponía, las cualidades y el desarrollo social. Y evidentemente a partir de 1946, con el arribo del famoso cachorro de la revolución, Miguel Alemán, bien sabemos que comenzó gran parte de la corrupción
en nuestro país. Y no porque Manuel Ávila Camacho haya sido un santurrón, obviamente fue también medio culerón, a diferencia del anterior, que es nuestro general Cárdenas, ¿verdad? Pero, sin lugar a duda, a partir de Miguel Alemán es el inicio del tránsito de la impunidad, de la corrupción y de la traición a los principios de la Revolución Mexicana. Y para mi gusto, como especialista del análisis de los movimientos guerrilleros en México, para mí Rubén Jaramillo es el iniciador en 1943 en Morelos, México, la tierra de Zapata, y que posteriormente se va a dar otra expresión de los movimientos armados clandestinos para el 23 de septiembre de 1965, con la irrupción del Grupo Popular Guerrillero al frente de Gámez y Gómez, con el intento de asalto al cuartel militar en Madera, Chihuahua, y entonces para mí es totalmente clave cómo el primer movimiento de protesta armada se da en Morelos, 43, Rubén Jaramillo, y luego se traslada a Chihuahua, 1965, la tierra de Villa. ¿Qué pasa? Que evidentemente el discurso del norte, Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza, se apoderan del discurso histórico de la Revolución Mexicana y adoptan el nombre de los luchadores sociales Villa Zapata para incorporarlos al discurso de la corrupción a partir de 1946 con el arribo del famoso cachorro de la Revolución, Miguel Alemán, y que de ahí viene Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, que quieren que les diga del supuesto poblano que era oaxaqueño, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y su continuidad vestida de pan, Vicente Fox, Felipe Calderón. En 2012 la cagamos porque no nos organizamos y regresó el PRI en cara de Enrique Peña Nieto, y para mi gusto, a partir del 2018, México se transformó, y para mí, 2024, México entró en la primera gran cuarta transformación porque una mujer, que es hoy en día, tiene la presidencia de la República. Por lo tanto, de alguna u otra manera, la lucha… Gracias por aplaudir porque me urgía dar un trago de agua. En mi caso, como analista histórico, más allá del discurso político mediático que me aventé entre 1946 a 2024, me queda clarísimo que Rubén Jaramillo es un ícono de la lucha popular y por lo tanto conocer su biografía me parece trascendente e importantísimo. Es por eso que Sembrar las Armas es un texto que es parte de un capítulo de un libro que se llama Memoria Roja, Historia de la Guerrilla en México de 1943 a 1968, cuyo autor soy yo. Pero en el 2010, cuando la Brigada para la Libertad me propone que extraiga ese microcapítulo de Rubén Jaramillo de mi libro Memoria Roja para convertirlo en un libro, por supuesto, aparte, por supuesto dije que sí, porque era trascendente que esta biografía y este personaje trascendiera a solamente pertenecer a unos cuantos capítulos de mi obra Memoria Roja. Claro que me siguió costando un huevo y la mitad del otro. Siempre he dicho que por eso solamente tengo una hija, ¿verdad?, que se encuentra por ahí, porque era a incrementar páginas del microcapítulo que yo le dedico a Rubén Jaramillo en mi libro Memoria Roja, para que saliera un libro pequeñito, pero que a final de cuentas tuviese la esencia de la vida de un luchador social tan trascendente e importante como lo es Rubén Jaramillo. ¿Me explico? Y entonces, a partir del 2010, se han reeditado varias ediciones de este libro y lo pueden descargar
no de manera impresa, pero sí gratuitamente, en la página de la Brigada Paralela en Libertad, ¿ok? En ese sentido, pues, soy un convencido de que sembrar las armas es como sembrar la palabra, es como sembrar la rebeldía, es como sembrar esas pasiones que nos generan que provoquemos nuevas revoluciones, porque es todo sembradío, tarde que temprano va a dar un fruto. Y si sembramos las armas, sembramos las conciencias, sembramos la rebeldía, sembramos la utopía, evidentemente tendremos cada vez un México mejor. Y es por eso que el título, no hablo de sembrar en ataúd, hablo en sembrar para que fructifique, porque como historiador estoy convencido de que tenemos que escribir libros creando fantasmas, no cadáveres. Cuando los historiadores de la academia hablan de la historia a partir de cadáveres, están sembrando evidentemente cementerios, y esos no provocan el susto del fantasma de la historia en el presente. Como historiador estoy convencido de que hay que sembrar fantasmas para que el pasado venga al presente, nos diga ¡bu! Y nos caguemos de miedo en función de pensar a partir del futuro. Y por eso para mí sembrar las armas es sembrar utopías, rebeldía, pasión, locura, para imaginar que el día siguiente del calendario sea un México mejor. Gracias. Pensé que me iba a acompañar alguien en el estrado, entonces ya me aventé un pinche rollo entre histórico, panfletario y mamón, pero me gustaría en dado caso escuchar comentarios, dudas, chismes, sugerencias, mentadas de madre, alguien que quiera pasar al frente para cantar como si estuviéramos en La Voz, Feria del Libro Cuernavaca 2025. Preguntas, es obvio que no van a preguntar sobre el libro porque lo acaban de recibir o lo están recibiendo, no lo han leído, pero ¿algún comentario? ¿Acá? ¿No le quieren dar la voz al pueblo, chingao? Un momento, ya estamos enviando otro micrófono. Hola, buenas tardes. Quería saber si podrías como ampliar un poquito más esta metáfora que haces de los académicos, de cómo ellos siembran ataúdes, cómo su forma de escribir o qué tienes para criticar en la forma de escribir de los académicos y cómo se diferencia de tu forma de escribir. Los académicos escriben historias donde no narran, no cuentan, únicamente se basan en sus fuentes y a partir de eso no generan improntas narrativas que permitan al lector imaginar qué está pasando. 23 de mayo de 1962, asesinato de Rubén Jaramillo. Aquí van a leer que yo digo que el cielo estaba estrellado, que había estrellas, que el cielo estaba despejado. Evidentemente no me consta. Yo tenía 9 años de nacido, nací en el 61, ¿no? Era yo un caguengue que estaba yo en Puebla, ¿no? Pero ¿qué pasa? No estoy modificando la historia y estoy ambientando para que el lector sienta la tragedia que está sucediendo esa fecha a partir del asesinato de un líder histórico tan importante como Rubén Jaramillo. Los académicos no se permiten contar la historia, narrarla. Se basan en sus fuentes y en sus citas y escriben para académicos, no para lectores. Entonces, yo como divulgador de la memoria, como divulgador de la mal llamada guerra sucia, que para mí es guerra de baja intensidad, escribo narrando, contando la historia, creando fantasmas, no muertos. Y me doy la licencia de suponer que el 23 de mayo de 1962 el cielo estaba
estrellado. No estoy mintiendo. Ese día asesinaron a Jaramillo, sus 2 hijos, su esposa y el ser que estaba creciendo en el vientre de su esposa. ¿Me explico? Es como de pronto, en mi libro Los años heridos, hablo de que en un enfrentamiento con la policía, una guerrillera recibe un balazo y, según mis fuentes, me indicaban que la bala se había alojado en el estómago. La compañera que todavía vive me reclama vía Facebook que soy un historiador culero, pendejo y ojete, porque la bala realmente no se le había alojado en el estómago, se le había alojado en el pulmón. ¿Modifica en algo la historia? Le iba yo a contestar, querida, por fortuna soy historiador, no soy médico. Si fuera Julio Glockner, mi abuelo, o Napoleón Glockner Carreto, mi padre, que eran médicos, y te hubiéramos atendido en el quirófano y hubiera yo buscado la pendeja bala en el estómago y no en el pulmón, hubieras chingado a tu madre, ¿verdad? Te hubieras muerto. Como historiador, que yo cuente que la bala a ella se haya alojado en el estómago y no en el pulmón, no cambia la historia. No estoy mintiendo. Ese enfrentamiento en la ciudad de Monterrey generó la represión, bla, bla, bli, blo, blu, porque tiene que ver con el intento de triple asalto bancario en enero de 1972 en Chihuahua y en Monterrey, donde los grupos guerrilleros fracasaron en ambos intentos, en las 2 ciudades. Y el enfrentamiento en los condominios Constitución marcó la represión de una serie de universitarios. Pero la imprecisión ridícula de si la bala estaba aquí, allá o acullá, por fortuna soy historiador. No soy ni mi abuelo ni mi padre y no estábamos en una sala de operaciones. ¿Me explico? Los académicos les encanta esa certeza, entre comillas. Sí, había 28 polvos o 13 polvos a la hora en la cual el caballo de Jaramillo arrancó rumbo a el norte del estado para iniciar un levantamiento armado. No mames. ¿Me explico? A ver, Herodoto, el padre de la historia, nunca estuvo en las guerras púnicas, ¿no? Y está considerado como el chingón. Y es una hermosa novela. ¿Por qué no, como historiadores, tenemos que seguir rescatando la historia a partir de una serie de los acontecimientos y no de la supuesta pretensión de la exactitud histórica? Porque la historia se construye de las pasiones humanas, por la libertad, por la locura, por la represión, ¿no? Y qué grado de objetividad puede contar la pasión humana. ¿Me explico? Entonces, digo, y aquí podríamos debatir filosofía de la historia, la chingada, objetividad, subjetividad, bla, 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 bla. Como historiador siempre he dicho, pausa dramática, el historiador es tan subjetivo desde el momento mismo en el cual elige un tema de investigación. Ahí ya eres subjetivo. Segundo punto de subjetividad, cuando acudes a tus fuentes. Cuando seleccionas a las fuentes, ya eres subjetivo, cabrón. Cuando escribo Los años heridos, tuve oportunidad de entrevistar durante 6 horas a Luis Echeverría Álvarez. Sí, compañera, en su casa en San Jerónimo. Por fortuna, saneé las entrañas y lo entrevisté 6 horas, él y yo solitos, en su casa. O sea, que si hubiera yo querido agarrar el tenedor, porque además me invitó a comer, pinches camarones que parecían acamayas, si mi tenedor, en lugar de irse al camarón, me hubiera yo ido a su pinche ojo, pude haberlo hecho porque el Estado Mayor Presidencial estaba muy lejos de donde estábamos tragando y donde lo estaba yo entrevistando, ¿ok? No lo hice, si lo hubiera dicho no estaría yo aquí, obviamente, ¿no?
También tenía yo entrevista con Fernando Gutiérrez Barrios. Hay algunos jóvenes por acá. Quien no sepa quién fue Fernando Gutiérrez Barrios, fue el gran torturador de México. 1952 se incorpora a la llamada Dirección Federal de Seguridad. La DFS, Dirección Federal de Seguridad, es la policía política fundada en 1947 por el entonces presidente Miguel Alemán y que era algo así como el FBI de México, pero como de la CONASUPO, ¿no? Pero era la pinche policía política que entre el 1947 y 1985, si se te presentaba un cabrón trajeado, con el pelo cortito, bigotito, y sacaba una credencial de la DFS, sabías que habías chingado a tu madre porque tenía la autoridad para torturarte, desaparecerte, asesinarte. Era una policía política que persiguió a todos los movimientos de izquierda del 47-49 al 85. Y el gran líder torturador de esa organización se llamó Fernando Gutiérrez Barrios, que luego fue secretario de Gobernación durante el sexenio de, la primera parte del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y antes fue gobernador del estado de Veracruz. Y es el que libera a el Che y a Fidel luego de haber sido detenidos cuando se estaban preparando para organizar la aventura del Granma para la liberación de Cuba. Bien, tenía yo cita con Fernando Gutiérrez Barrios y me di cuenta que mis entrañas no estaban saneadas, porque aunque Gutiérrez Barrios no torturó a mi padre, Napoleón Glockner Carreto, estuvo presente durante las sesiones de tortura en contra de mi papá. Soy Fritz Glockner, mi padre fue Napoleón Glockner Carreto. Mi padre, en julio de 1971, decide abandonar a la familia e incorporarse a un grupo armado llamado Fuerzas de Liberación Nacional, el papá del actual EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y no sabíamos a dónde chingados había ido mi papá, hasta que en febrero de 1974 nos enteramos que el muy huevudo había ido detrás de sus utopías y había abandonado a mi madre con 5 hijos y se había ido a la lucha armada clandestina. Fue detenido el 13 de febrero de 1974 y a partir de entonces, a partir del 21 de febrero del 74, yo fui un asiduo visitante del Palacio Negro de Lecumberri, la cárcel. Como huella de dolor, por eso me he dedicado durante los últimos 35 años de mi vida a rescatar esta memoria de lucha, no solamente de Rubén Jaramillo, sino de los movimientos armados en México, del cual podría yo asegurarles que entre 1969 y 1978 actuaron en México 39 grupos armados clandestinos. Ya hablé demasiado. Ya me fui por otros lados, la compañera tiene el micrófono y lleva 3 veces intentando interrumpirme. Adelante, compañera. Muchas gracias. Bueno, primero felicidades por la presentación de tu libro y es un gusto verte y escucharte aquí personalmente. Y bueno, en algún lugar leí que Paco Ignacio Taibo coincide con lo que estás comentando de los fantasmas, porque él decía que los fantasmas de los estudiantes del 68, de los revolucionarios que hicieron este inicio de la revolución de las conciencias, son el antecedente de que alguien como López Obrador haya llegado al poder. Es gracias a rescatar mentes, a rescatar espíritus de revolución y no cuerpos, y no muerte, y no cementerios, lo que hace que la sociedad se haya transformado y nos hayamos politizado tanto y estemos tan conscientes de este cambio que necesitaba el país. Entonces, felicidades por verlo desde ese punto de vista, porque nos hablas a nosotros como población y no a los académicos que están en las nubes y que no les toca estar en la trinchera de lo que se vive. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Chíngale hartas manos. Yo pensé que iba a tener que sobornarlos para que levantara la mano y hay hartas sin soborno. Hola, bueno,
igual también felicitarlo por la presentación del libro o la reimpresión, porque comentaba que ya era un reimpreso. Y bueno, me llama mucho la atención esta historia de Rubén Jaramillo, comentaba lo de del ingenio de Zacatepec. Mi pregunta es, para hacerla rápida y concreta, ese ingenio, como usted lo plantea, se forma a través de los trabajadores, ¿no? O sea, son la organización de la fuerza laboral. ¿Qué representa en ese momento de la historia que existiera tal forma de producción social? O sea, ¿qué representa para la historia? ¿Qué representa sobre todo para ese gobierno y el siguiente gobierno, que fue el que destituye o lo que nos comentaba, el que destituye a Rubén Jaramillo? ¿Qué representaba para ellos que una fuerza laboral y productiva se organizara y creara su propio modo de producción? Sí, y no solo eso, era la unión del trabajador agrícola con la unión del trabajador industrial, cosa inaudita, cabrón. Ni Lenin lo había logrado en la naciente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿me explico? O sea, era así como la concreción de la utopía de utopías, güey, ¿no? Como el trabajador agrícola aportaba la producción del campo, que entraba a una producción industrial. El obrero trabajaba en coordinación con el campesino y el beneficio era para todos, ¿no? Era una enorme y hermosa cooperativa promovida por Lázaro Cárdenas a iniciativa de Rubén Jaramillo. ¿Me explico? Entonces, claro que eso asustó, porque era la unión no solamente de la fuerza productiva, sino de las conciencias. Ubiquemos 1938. ¿En qué nivel de conciencia político, histórico, social se encuentra este país? Para entonces, José Revueltas no ha escrito El proletariado sin cabeza, güey, ¿no? O sea, no ha habido, no sé si me explique. Cuando hablamos de este tipo de historias, hay que ubicarnos en el momento de la historicidad, porque hoy por hoy podríamos suponer que nacimos con una chingadera de estas, ¿verdad? Y obviamente no. Entonces, en 1938, la suma de la voluntad creativa, productiva de obreros y campesinos, para mi gusto, no se había dado en ningún lugar del mundo, ni siquiera con la redacción del qué hacer de Lenin, güey. ¿Me explico? Entonces era así como, ¡my, güey! Y beneficia a todos, ¿ok? Y no hay quien se agandalle la plusvalía, no hay quien se chingue ni al obrero ni al campesino con su trabajo. Por lo tanto, claro que era una mina de oro para la corrupción, para la explotación. Por eso cambia de gobierno federal, entra Manuel Ávila Camacho, cambia de gobierno estatal, entra Perdomo y se dan cuenta de la mina de oro. No, vete a chingar a tu madre. Vamos a seguir jodiendo al campesino y al obrero de manera dividida, ¿no? Sin que estén juntos y que deje de ser una cooperativa. ¿Me explico? Pues claro que la trascendencia antes, durante y posteriormente generó la ambición de las autoridades y por eso la persecución en contra del líder campesino Rubén Jaramillo. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Primero, felicitarlo por su ponencia, por la presentación de su libro. Hice varias anotaciones que me van a servir mucho. Bueno, llevo un ratito investigando a Rubén Jaramillo, sobre todo en la enseñanza, y mi pregunta va más allá del movimiento, va por la enseñanza de Rubén Jaramillo. Quiero saber su opinión sobre por qué los jóvenes de Morelos desconocen el movimiento jaramillista. Y me atrevo a decirlo que lo desconocen porque mi investigación fue esa. Me fui a varias escuelas de nivel medio superior y básica, en secundaria y preparatoria, a la cual le apliqué entrevistas y cuestionarios sobre el conocimiento del movimiento jaramillista y es absolutamente nula.
nula, nula. El 100% de los niños estudiantes y jóvenes estudiantes que entrevisté no lo conocen. Entonces quiero saber cuál es tu opinión, por qué hay ese desconocimiento en el estado de Morelos, cuna del movimiento jaramillista, ¿no? Gracias. Me torturaste intentando verte, porque la pinche luz no me permitía llegar hasta ti con la mirada. Evidentemente, no solamente en el estado de Morelos, querida, sino en México no se sabe, no se conoce quién carajo fue Rubén Jaramillo, por desgracia. Evidentemente tendría que haber mucho más atención en esta tierra, chingao, obviamente. Pero ¿por qué no se conoce? Por lo que decíamos hace rato, porque se escriben historias de cadáveres. Rubén Jaramillo es un rebelde con causa, que los actuales gobiernos no permiten su trascendencia como fantasma para que no despierte conciencias, para que no inquiete la prontitud de la calma del discurso revolucionario emanado de 1900, ay sí, chingón eso, de 1910. ¿Me explico? Entonces, claro que no es conocido Rubén, porque la oficialidad no lo adoptó, porque evidentemente era un insurgente maravilloso que ponía en riesgo el futuro de la estabilidad del discurso mediático revolucionario institucionalizado, ¿no? Entonces, claro que, obvio, a ver, recordemos que el entonces teniente coronel Sánchez Galicia, no, Sánchez, me acordaré ahorita del otro apellido, estuvo en Chinameca en 1919, asesinando a Zapata. Y para 1952 era general y era el presidente nacional del PRI. No, Sánchez Taboada Poblano estuvo en el 19 disparando en contra de Zapata. Y luego fue presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional y es el que le da su primer trabajo a Luis Echeverría Álvarez. ¿Por qué estoy contando esta historia yéndome atrás? Porque evidentemente la oficialidad nunca iba a reconocer a un personaje y a un líder subversivo como Rubén Jaramillo para que los chavos conocieran su historia, debido a que evidentemente actuaba en contra de los preceptos del nacionalismo revolucionario. ¿Sí me explico? Y evidentemente los gobiernos de ese estado no habían provocado, no habían promovido una figura clave como Rubén Jaramillo, que se opone al PRM, no PRI todavía, en 1943, pero que es el partido único de Estado que desarrolla el discurso de la Revolución Mexicana. Para eso estamos nosotros, para eso está este libro, para que divulguemos a ese hermoso fantasma y siga actuando en el presente. ¿Me explico? Hasta hace unos 15 años, bastante gente conocía sobre el movimiento jaramillista, pero es una especie de historia, es una memoria, pero como fue una memoria perseguida y que terminó en el asesinato, no ajusticiamiento, dijiste ajusticiamiento y eso no está bien. Fue un asesinato del ejército y de la policía sobre una persona civil que tenía la amnistía del Estado. Entonces, es muy difícil explicarle a los niños que el ejército asesina. También, entonces mejor escondemos esa historia desde el Estado también. Entonces, o sea, sí es difícil, explícale. Hazle una… Pues y no lo estoy justificando, no lo estoy justificando. Estoy hablando de un Estado que tiene la preferencia por hacer vivir, hablar del bienestar y dejar morir al mismo tiempo, ¿no? Como las fosas y esas cosas, ¿no? Gracias. Estoy de acuerdo en que el lenguaje, cuando digo de ajusticiamiento, no lo decía yo en un término de justificación, pero evidentemente la palabra correcta, como estás mencionando, fue asesinato de Rubén, sus hijos y su esposa, evidentemente, ¿no? Y más allá del debate sobre qué onda con la actualidad en función de las Fuerzas Armadas, no puedes negar que el ejército mexicano asesina a Rubén Jaramillo en el 62, que el ejército mexicano actúa en 1956, que es cuando interviene violando
la autonomía universitaria del Politécnico Nacional, o después 1959 en Morelia, en Michoacán, y evidentemente septiembre del 68 en Ciudad Universitaria, México. No tenemos por qué negar esa actividad de las Fuerzas Armadas mexicanas y de personajes como Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, que fueron grandes torturadores de mexicanos siendo militares. No tenemos por qué no reconocer esa memoria y negarla, más allá de la idea que podamos construir de una institución como lo es la del Ejército Mexicano. ¿Me explico? ¿Va a hablar? Gracias por la presentación de tu libro, pero preguntarte, ¿no te persigue el espíritu de Zapata para escribir un libro como el de Jaramillo? ¿No te ha dado así de decirte, porque es un libro muy concretito que veo sobre Jaramillo, pero sobre Zapata, este espíritu, la sombra del caudillo, ¿no te persigue para escribir exclusivamente sobre Zapata? Creo que de Zapata se ha escrito demasiado y yo prefiero recurrir a los fantasmas olvidados, como Jaramillo, como la guerra sucia o de baja intensidad entre el 69 y el 78. ¿Me explico? O sea, no que no se merezca 28.339 biografías Zapata, pero en mi caso muy particular prefiero irme a estas historias que el Estado mexicano supo secuestrar, como es la guerra de baja intensidad, ¿no? Como es el haber ocultado la tortura, la desaparición forzada, el asesinato durante la década de los años 60, 70 y 80 del siglo XX en México. Y a eso me he dedicado y eso he cultivado como proyecto de memoria. Gracias, buenas tardes. No, ¿a qué horas nos lo dieron? Varias preguntas. Primero, si me puede explicar la diferencia entre asesinato y ajusticiamiento. Y luego, preguntar por qué siempre decimos que el ejército asesina si tiene alguien que lo manda a hacerlo. Y además el ejército son miles, creo, ¿no?, de integrantes, no los pocos que mandan a justiciar. Y luego no le entendí bien lo de, porque fue Guajardo, ¿no?, el que asesinó a Zapata. ¿O No, Sánchez? sí, no, Guajardo, pero Guajardo no fue solito. Guajardo está llevaba su hablando de pelotón otro. y dentro de su Ya. pelotón estaba Sánchez Taboada, que dispara también. O sea, no fue nada más. Guajardo era el que encabezaba a esa cuadrilla, ¿no? Que no Sí. pelotón, de culeros asesinos en contra de Zapata. Y dentro de ese pelotón se encontraba Sánchez Taboada. Sánchez Taboada, ok. Y lo de ahorita me explica lo del asesinato y ajusticiamiento, A la ver, diferencia. Lo que Y- plantea la compañera, que tiene razón, ¿no? Pero yo De- no sé qué es la diferencia. Ajusticiamiento podría suponerse incluso de justicia, ajusticiamiento, ¿no? Que yo lo uso en función de cómo se ejerce la violencia de manera directa en contra de, evidentemente, un líder civil campesino indefenso, ¿no? Y el asesinato, que tiene que ver con lo mismo, pues, ¿no? Aquí el Estado mexicano, a través de el gobierno del Estado y el Ejército Nacional, van detrás de Jaramillo, de Rubén Jaramillo, para sacarlo de su casa y asesinarlo o ajusticiarlo, evidentemente, en las ruinas de Xochicalco. Y un último comentario. En mi pueblo hay un museo de Rubén Jaramillo, pero hace mucho calor, los maestros no llevan a los niños de las escuelas al Tu museo. pueblo es A Tlaquiltenango. la tierra de Rubén Jaramillo. Pero como hace mucho calor, pues los maestros no llevan a los niños al museo. Y aparte en las escuelas, pues, no sé, no les dan historia de Rubén Hablemos Jaramillo. con la presidenta o el presidente municipal del pueblo para que pongan un pinche aire acondicionado o un ventilador para que conozcamos ese museo maravilloso. Estamos por terminar.
La última y nos vamos. Únicamente para aclararles que cuando dicen ejército mexicano no se refiere a una persona, se refiere a la institución que representa todo el ejército mexicano. Y de hecho, pues tristemente mi padre participó en la matanza, en la ejecución del señor Rubén Jaramillo. ¿Sí? Él, pues obviamente como tropa, ejecutan las órdenes, pero el responsable, pues es el ejército. Igual mi esposo, él fue en el 68, lamentablemente ya falleció, pero él también ejecutaron órdenes, ¿sí? Y es el ejército. Y de hecho, una de las leyes militares o de los códigos que dicen, una ley es para cumplirla, no para no discutirla. Entonces ellos ejecutan, pero son los altos mandos los que son responsables, y en sí es el ejército, la institución. Claro. Vergüenza da. Claro, aunque la institución ha tenido comandantes generales, ¿no? 1962, el jefe de las Fuerzas Armadas, Adolfo López Mateos. 1968, el jefe de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz. 2018, 2024, el jefe de las Fuerzas Armadas fue Andrés Manuel López Obrador. Entonces, evidentemente, como bien dice la compañera, la orden viene de los altos mandos. No es que el soldado de pueblo salga a disparar, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente es parte de ese control y de esa represión que este país, por desgracia, ha vivido durante bastantes décadas. Estamos por concluir. No me queda más que agradecerles yo a ustedes que coloquen sus oídos ante la sarta de locuras que he venido a expresar, que lean este libro Sembrar las Armas, si les gusta a toda madre, si no les gusta también a toda madre, pero creo e insisto que debemos de cultivar evidentemente la locura, la pasión, la rebelión, y que la lectura es parte de esa huella, de ese tatuaje que nos permite ser diferentes cambiando de piel cada vez que agarramos un libro. Mil gracias a esta Feria del Libro de Cuernavaca por reeditar Sembrar las Armas. Mil gracias por ustedes y evidentemente cultivemos más sueños que pesadillas. Gracias.